Pero sientes. Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar vamos a iniciar un nuevo estudio. Vamos a estar hablando el día de hoy de aspectos que tienen que ver con la palabra del Señor. La próxima semana estaremos dando inicio a lo que es la lectura. Pase la voz, corra la voz, que cada uno de los hermanos escuchen de que vamos a empezar la lectura la próxima semana. Amén. Bueno, vamos a iniciar, vamos a darle inicio a este nuevo estudio. Yo sé que los otros estudios estuvieron muy bonitos, muy hermosos, no porque yo los haya dado, sino que porque el Señor nos ha hablado. A mí me ha hablado el Señor en esos estudios. No me crea, yo los he oído hasta 2 o 3 veces y la verdad dice uno, tremendo, porque el Señor nos habla. Amén. Pero déjeme le hago una pregunta y la pregunta que le tengo para que usted me... ¿Qué entiende usted por la palabra beneficio? ¿Qué es la palabra beneficio? En algún lugar de su corazón, de su mente, alguna vez ha tenido esa palabra en su lenguaje? ¿Qué entiende usted por la palabra beneficio? Dígame algo, yo quiero saber qué hay en su corazón. ¿Qué es beneficio para usted? Es algo que está a tu favor. Hermano, que está a favor de... algo que está a favor, dice. Que está a favor. ¿Alguien puede decir más? Una bendición. Es una bendición, dice el hermano. El hermano me salió muy espiritual hoy. Desde que viene me está diciendo, hermano. Amén, hermana. Hermana Francis, ¿algo que se le ocurra? ¿Alguna regañada? Hermana Ana, ¿quiere decir algo la hermana Ana? Que ella se beneficia de la leche de su mamá. Mire lo que dijo alimento, mire, es un alimento. Hermano, privilegio. ¿Privilegio va a comer pequeño o legal? Entonces, mire, eso es lo que usted dice, lo que significa la palabra bendición, es lo que está en su casa, en su corazón. Y hasta cierto punto yo creo que usted tiene razón, porque la palabra beneficio se deriva no se deriva, sino que lo podemos conjugar con el bien de algo. Y entonces la palabra en sí significa bien. Entonces, ¿por qué le hice la pregunta? Porque vamos a estar hablando de los beneficios de la palabra de Dios. Me olvidó ponerle de Dios. Beneficios de la palabra de Dios. Y entonces, un beneficio quiere decir que nos va a traer una bendición, nos va a traer un favor, nos va a traer algo que nos va a ayudar, no que nos va a afectar, sino que nos va a ayudar. Cada vez que nosotros mandamos alguna carta o algún ¿cómo se dice? Algún mensaje, siempre buscamos, yo no sé si usted lo ha mandado, pero siempre cada vez que nosotros enviamos una carta, un mensaje, siempre lo enviamos con un propósito. Lo enviamos con un propósito, ya sea que lo envíe usted para alentar a la persona, ya sea que usted lo envíe para a saber cómo está esa persona, pero usted quiere y en su corazón está de que ese propósito por el cual usted envió ese mensaje
se cumpla, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos cada vez que enviamos un mensaje. Hoy en día está de moda el famoso text, ¿verdad? Y todos andamos enviando mensajes. Incluso hasta aquel que no quiere utilizarlo, dice, no, yo ya estoy muy veterano para eso, lo está usando. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy de moda y todos estamos enviando mensajes, pero el mensaje que enviamos, lo que buscamos es que ese propósito por el que usted lo envió se cumpla. Entonces, por siglos el ser humano ha enviado mensajes. En el tiempo que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, los enviajes se enviaban por medio de caballos. Se montaba el jinete, enviaba el mensaje y ahí llegaba el mensajero y daba el mensaje. Otros corrían. Eso la misma Biblia narra de una historia donde había que llevar un mensaje y salieron corriendo dos hombres. Uno era más veloz que el otro y pues uno llegó antes que el otro y llevó el mensaje. Entonces corriendo también. Pero el ser humano siempre ha querido enviar mensajes y a veces los enviamos por señales, ¿verdad? Incluso hoy en día también se ha desarrollado un lenguaje que es por medio de las manos. Creo que le llaman ademanes. Es más, nosotros mismos, y mismo yo cuando estoy platicando, muevo mis manos. Con mis manos yo quiero transmitirle algo. Entonces, eso se llaman ademanes. Entonces, son señales que nosotros enviamos. Incluso en el mismo mundo espiritual en el que nosotros deberíamos movernos, nosotros usamos señales, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús dijo que a los que creyeran en Él, estas señales los seguirían. ¿Y cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales que el Señor Jesús dijo, a los que creyeren en mí, estas señales los seguirán? ¿Echarán qué? Ajá. ¿Qué más? A ver, vamos a ir a Marcos, capítulo 16 y 17. Acompáñenme a Marcos, capítulo 16, 17 y el versículo 17 y 18. Marcos, vamos a borrar esto de bendición. Vamos a borrar esto de bendición. ¿Marcos qué, perdón? Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17 y 18. Versículos 17 y 18. ¿Quién lo lee? Recio, para que se oiga en la cámara. Marcos 16. Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces usted se da cuenta que hay señales en el mundo espiritual. Incluso desde antes de la creación del hombre, Dios puso señales en el cielo. Las puso para un propósito. Y acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Génesis, capítulo 1, versículo 14. Y si alguien me lo lee, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ok, entonces miren lo que dice esta versión. Dice, dijo después Dios: haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años. Entonces, nosotros vemos que hay señales, el mismo Señor las ha puesto. Si hay un personaje en la Biblia que hizo señales prodigiosas,
y estuvo bien metido en lo que son las señales, ¿quién fue? ¿Quién fue el que hizo esas señales prodigiosas? Jesús. Jesús hizo señales, pero él hizo señales, ¿cómo se dice? De sanidad, señales maravillosas. Pero vamos a hablar de Moisés. Si alguien hizo señales en el Antiguo Testamento fue Moisés. Moisés hizo grandes señales. Entonces, acompáñame a Éxodo 4:17. Éxodo 4:17. Quiero tratar la manera de entablar una base para lo que vamos a ir hablando. ¿Qué dice Éxodo 4:17? ¿Éxodo qué? 4:17. Tomarás. Dice, Adelante, brother. y conoció Caín a su mujer. No. Éxodo 4:17. Véalo usted, hermano. Brother. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, si alguien envía señales y nos ha enviado señales a nosotros, pues Dios. Esas señales traen un propósito específico. Alguien que también hizo señales en la Escritura fue nuestro Señor Jesucristo, como dijo la hermana Leti. Pero también a nosotros como cristianos la Biblia nos enseña de que van a haber señales las cuales nosotros debemos de estar atentos porque la venida del Señor está cerca. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, dime algo de vida, pues, porque amén. Entonces, dice Lucas 21:11. ¿Qué dice Lucas 21:11? Porque la venida del Señor está cerca, hermano. Amén. Y es algo que nosotros debemos de estar atentos. A ver, cuénteme y dígame, ¿qué dice Lucas 21:11? Y en distintos lugares habrán grandes terremotos, hambres y plagas, habrá pánico, cosas aterradoras y serán vistas grandes señales en el cielo. Amén. Y habrán grandes tormentas. Gloria a Dios. Entonces, hay señales y son señales que traen un propósito específico. Voy a borrar beneficios de la palabra de Dios para quedarme nada más aquí. Lucas 21. Lucas 21:11, perdón, no lo apunté, lo voy a apuntar aquí en la esquina. Lucas 21:11. Entonces, no me tomen fotos, hermano, no quiero que me tomen fotos. Entonces, hay un propósito en cada una de esas señales. Entonces, como nosotros lo que estamos viendo son los beneficios de la palabra de Dios, quiero que usted me diga qué hay en su corazón y qué entiende usted por la palabra propósito. Ya vimos lo que es la palabra bendición. Ahora, a ver, ¿qué dice usted de propósito? ¿Qué se le viene a la mente? Propósito. Purpose. Miren, la hermana dice, ¿cómo se dice meta en inglés? O. Ahora somos bilingües. A ver, ¿qué dice alguien más? Propósito, alguien que diga algo más. La hermana dijo go, que significa meta. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Qué significa la palabra propósito? ¿O qué piense o qué cree usted que es la palabra propósito? Algo que se va a hacer. Algo que se va a hacer. Algo que se va a hacer. Algo que se va a cumplir. Algo que se va a cumplir, dice la hermana. A ver, vamos aquí. Cumplimiento. Es muy importante. ¿Sabe por qué le hago yo las preguntas de las palabras? Porque a veces nosotros las decimos, pero no sabemos qué significa.
A veces nomás nosotros hablamos de corrido, porque como está en el lenguaje, porque como lo tenemos que usar, y porque a veces lo tenemos que, o alguien lo dice y nosotros también seguimos en la conversación, pero en realidad a veces hay palabras que utilizamos que no sabemos qué significan, hasta después que lo que se dijo tiene cumplimiento. Entonces dicen, no, eso quería decir. Eso quería. Entonces no entendemos las palabras. Entonces por eso le hago la palabra. Dice, mire lo que dice el diccionario. Yo le voy a leer lo que dice el diccionario. Dice, intención o voluntad de hacer algo. ¿Verdad? Un objetivo, dice. Un fin o aspiración que se desea lograr. O sea que no estamos tan mal, ¿verdad? Tenemos el concepto. Ahora, acompáñenme a Isaías 55:10. Isaías 55:10 y 11. Y quiero que me lo lean en dos versiones diferentes y tienen dos versiones diferentes. Tú tienes una versión, ¿verdad? Hermana Alexis, ¿usted qué versión tiene? No sé si la Reina Valera. Bueno, Isaías 55. Biblia devocional de 10 y 11. Cordio. Ok. ¿Quién lo tiene ya? Porque, Amén, hermano. A ver, ¿qué dice usted? porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. ¿Qué dice su versión, hermana Nancy? Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar, y da semilla al sembrador y pan para sustento. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Amén. Fíjese que la Biblia Torres Amat, que es católica, es la que yo uso, es la que estoy leyendo, yo me quedaba asombrado porque dice cosas mucho más, ¿cómo se dice? Más fuertes, más bonitas, a veces. Y mire lo que dice, y al modo que la lluvia, dice, y al modo que la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la penetran, dice, y la fecundan. Hay dos palabras ahí, a fin de que dé simiente que sembrar y pan que comer. Dice, así será de mi palabra. Miren la palabra, miren la intersección esta. Dice, así será de mi palabra una vez salida de mi boca, no volverá a mí vacía o sin fruto, sino que obrará todo aquello que yo quiero y ejecutará felizmente, dice, aquellas cosas a que yo la envíe. O sea que Dios nos ha enviado su palabra para un propósito específico. Cuando yo leo eso que estaba leyendo, nuestra versión Reina Valera es se queda un poquito corta. ¿Por qué? Porque solo pone una palabra, pero ahí pone penetra, fecunda y dice uno, entonces quiere decir que es más profundo. Entonces, el propósito porque el Señor nos envía su palabra es porque nosotros debemos ser trabajados. Por eso es que dice, obrará. El propósito por el cual la envía. O sea, nosotros debemos de ser trabajados. Es más, Pedro dijo estas palabras en una de sus epístolas. Dijo él, desechen toda inmundicia, toda malicia, todo engaño, toda mentira. Y cuando él dice eso, nos está dando a entender que debemos de trabajar nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, todo eso para que usted se dé cuenta
de que una cosa es hacer y una cosa es formar. No es lo mismo, ¿verdad? O si es lo mismo hacer y formar. Bueno, vayamos a la palabra. Dice Génesis 1:26. Me busca alguien Génesis 1:26 y alguien me busca Génesis 2:7. Génesis 1:26, así dije, ¿verdad? Sí. Y Génesis 2:7. Y ahí vamos a ver algo. Y alguien me busca, por favor, Isaías 44:1. Isaías 44:1. Amén. A ver, ¿quién va primero? Génesis 2:7. Ok, Génesis 1:26. A ver. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Y hagamos. Hagamos. Dijo hagamos. Ahora, ¿qué dice el otro versículo? Hagamos. ¿2? ¿2 y algo? Ajá. 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Sopló? No, formó. Formó. Entonces, hacer y formar no es lo mismo. Porque si no, no lo hubiera puesto. ¿Qué dice Isaías 44:1? Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿Eso dice? ¿44:1? ¿Cuánto? ¿44? Sí, 44:1. 44:1. Ah, mira lo que dice el mío, dice: esto dice el Señor, que te ha hecho y te ha formado. Ese es el 2. ¿Okay? Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amén. Entonces, dice, ahí hay 3 versículos. Los 3 versículos nos hablan de hacer y de formar. O sea que el Señor nos crió y nos formó. Bueno, hagamos de cuenta, pongamos un ejemplo. Usted sabe que los arquitectos, cuando usted quiere hacer algo, ellos llegan con usted y le dicen: ¿qué es lo que quieres? Bueno, quiero que me hagas una cocina así, 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 y usted la hizo en su mente. Entonces el arquitecto trae esa imagen y la pone en el papel, y raya y hace las cosas que tiene que hacer, las elevaciones y todo lo que tiene que hacer. Entonces, ya la hicieron, porque ya la hicieron, ya está hecho. Ahora hay que formarlo, y el formar ya es físico. Entonces, el Señor, yo creo que primero pensó cómo nos iba a hacer. Yo creo que debe haber agarrado algo y dijo: vamos a hacer al hombre así, 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 y lo figuró todo, y después dijo: ahora formemos. Entonces, por ahí dicen las personas estudiosas de la palabra, de que el diablo estaba en la formación del hombre. Dice que él no estaba en la creación, pero él estaba en la formación del hombre. Él estaba ahí cuando estaba siendo formado. Alguien muy osado dijo estas palabras. El diablo dijo: pues ya tenemos la idea, ya tenemos los planos, ahora tú vas a hacer el tuyo, Señor, y yo voy a hacer el mío. Entonces el Señor empezó a juntar los elementos y empezó a juntar el polvo. Y entonces el diablo se vio que no tenía con qué, ¿verdad? Entonces dijo: Señor, le dice, regálame un poquito de tu polvo. No, le dice, haz el tuyo. Entonces, a lo que quiero entender es de que hacer y formar
son dos cosas diferentes. Por eso es que cuando Él envía su palabra, la envía con el propósito de que nosotros seamos formados de acuerdo a la imagen y semejanza de Él. En el principio era el verbo, y el verbo era, ¿qué dice? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Qué dice? Leamos. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Entonces, cuando llega la palabra a este lugar, vino con un propósito. El propósito de que usted sea formado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces miramos el trabajo del albañil, perdón la palabra, o del constructor de muy baja estima, cuando el albañil o el constructor es el que le va a dar vida a los planos. Miren. Y entonces cuando viene la palabra llega a nosotros, va a empezar a hacer un trabajo, y ese trabajo es de ir formándolo a usted. ¿Y para qué lo va a formar? ¿Para qué lo va a usted? ¿Para qué la palabra lo va a formar usted? Si usted ya tiene el concepto en su mente de que yo ya estoy hecho. Pero usted está hecho, pero no está formado. Entonces ahora viene la palabra, y el propósito de la palabra es formarlo. A ver, vamos a Filipenses 1:6. Formamos para un propósito. ¿1:6? Ajá, ese todo lo sabemos. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, qué lindo, ¿ah? Pero miren lo que dice esta versión. Dice, porque yo tengo una firme confianza que quien ha empezado en vosotros la buena obra de vuestra salud, la llevará a cabo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya puesto el cimiento y ya puesto a lo que le quiero hablar, vamos a empezar a hablar de los beneficios de la palabra de Dios. Y vamos a empezar a decir que son 7 beneficios los que vamos a ver. Amén, si lo quiere apuntar. Pero para ver el primero, pues vamos a ir a Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. ¿Para qué envió el Señor su palabra? Para que fuéramos formados. Amén. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 6:6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Vale. ¿Por qué dice sobre su corazón? ¿Por qué dice sobre su corazón? ¿Por qué no dice dentro del corazón, sino que dice sobre su corazón? Esto es sobre su corazón y esto es abajo de su corazón. ¿Por qué cree usted que dice sobre su corazón? Una cobertura. La palabra es una cobertura. Vamos a ser un poquito más profundo. Es una cabeza. Entonces, la palabra va a cubrir nuestro corazón.
¿Por qué la va a cubrir? Porque, ¿se acuerda usted en los estudios anteriores? Estuvimos hablando de una potestad que está adentro de nosotros, que se llama ¿qué? Maldad. ¿Vamos a poder sacar nosotros toda la maldad de nuestro corazón? ¿Vamos a sacar nosotros todo el pecado de nuestro corazón? No podemos. Nosotros mismos no podemos. No podemos. Pero entonces la palabra viene y empieza a ser como que es un martillo, ¿sí? Hasta que rompe. Y es como fuego. A ver, acompáñame a Jeremías. A ver si puedo hacer todo esto que dije. Jeremías 23-29. Dice Jeremías 23-29. He aquí que como fuego salen mis palabras, declara Jehová, y son como hierro que despedaza la piedra. Amén. Ahí dice hierro y aquí dice martillo. Martillo. ¿Que despedaza qué? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué dice piedra? ¿Por qué dice piedra? Porque nosotros somos duros de corazón. Y nosotros somos como piedras vivas, dice Pedro. Entonces, pues, además, el Señor Jesús le dijo a un personaje, le dijo, y tú serás piedra. Le dijo a Pedro. ¿Por qué la piedra? Porque la piedra es dura de romper y de romper. Entonces, cuando empieza a hacer efecto la palabra en nuestro corazón, porque empieza a sacar la maldad, entonces la palabra empieza a cubrir tu corazón. Empieza a ponerse arriba de tu corazón. No está adentro, está sobre tu corazón. Y te va a ir cubriendo. Y entre más te limpies, más te va a cubrir. Entre más te limpies, más se va a ir cerrando. Hasta que esté completamente sobre tu corazón. Eso es lo que va a hacer la palabra. Entonces, ¿qué dice Génesis 6.5? Miren, me adelanté un poquito, pero ahorita me voy a trazar otra vez. ¿Qué dice Génesis 6.5? En uno de los estudios que estaba oyendo, me acuerdo que dije yo, ¿quién me busca Génesis tal y tal? Y sale la vocecita de aquí en mi dedo y dice, Génesis, yo. No, dice yo. Entonces, ¿qué dice Génesis 6.5? Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Sí, dice pensamientos del corazón. ¿Por qué dijo pensamientos del corazón y no dijo pensamientos de la mente? A ver, piense, dígame algo. ¿Por qué se dio cuenta él en los pensamientos del corazón y no en los pensamientos de la gente? O sea que nuestros pensamientos, ¿dónde están? Porque cuando usted dice que en el corazón había maldad, o sea, en el corazón dice en Lucas 19 que en el corazón tenemos todo lo que es adulterio, fornicación, mentira, de todo hay en el corazón. Mateo 15:19. 15:19, ya.
¿Quién busca Mateo 15, 19? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ok, ahora pregunto, ¿será que solo eso sale del corazón? ¿Y entonces por qué dice? Porque del corazón. A ver, tengo un versículo donde diga que del corazón salen las buenas cosas. El 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Sale de qué? De la boca, pero no del corazón. Pregunto. Vuelvo a preguntar. No, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. ¿Qué es? Que proviene del corazón. ¿Qué es? Sale y esto contamina al hombre. Ella llegó. O sea que solo cosas malas salen del corazón. ¿O salen cosas buenas? Porque eso dijo Jesús. Yo le estoy diciendo lo que Jesús dijo. ¿Ya? Yo no pienso del corazón. Porque siempre le dicen, ay, lo vi con todo mi corazón. ¿Y qué dice? ¿Y el corazón es qué? sucio. ¿Y el corazón es qué? Engañoso. Le voy a decir O sea, entonces quiere decir que si salen cosas malas del corazón, para que salgan cosas buenas, ¿qué tiene que hacer? Limpiarse. ¿Allá? ¿Qué dijo? Limpiarse. Entonces, así como martillo golpea, pum, y pum, hasta que quiebra, tiene que ser quebrantado tu corazón. Ahora tiene que ser, como dice mi esposa, un corazón quebrado. No corazón partido. Dicen que el Señor es el que pone la semilla para tener un corazón bueno. ¿Con qué? Con la palabra, porque lo oír la palabra de Dios es como lo que va limpiando. Dice la palabra de Dios que la palabra fue enviada para obrar en el hombre. Entonces, nosotros debemos de ser formados. Es por eso que nosotros decimos que el Evangelio no puede ser una religión. Porque la religión es seguir ¿cómo se dice? Un patrón de normas y mandatos. Pero el Evangelio es quebrantamiento, el Evangelio es hacer lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra va a ir haciendo el propósito por lo cual fue enviada. ¿Y cuál es el propósito por el cual fue enviada? Purificar tu corazón. Entonces, va a ir afectando tu corazón a tal punto, que tú digas, yo ya no quiero esto. Yo lo que quiero es esto. ¿Por qué? Porque la maldad tiene que salir de nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 11:18? Porque si hubo un personaje que le dijo al Señor Jesús y le preguntó, fue Pedro. Es necesario que yo me vaya, yo te seguiré a donde tú vayas. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, no puedes ir conmigo. ¿Por qué no puedes ir? Fíjense que dice que empezó el Señor Jesús a decirle a los discípulos, les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre llegue a ser a muerte, y empezó a decirle todo, y Pedro dijo, Señor, no hables esas cosas de ti. Apártate de mí, Satanás, ¿qué había en Pedro? Hipocresía. Porque él sabía que en el momento, ¿quién sabía que en el momento que iba a estar sobre el asunto, Pedro lo iba a negar? El Señor. Él ya sabía.
Entonces, en nosotros existe eso. Y nosotros debemos ir sacándolo. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 11:18? ¿Qué me lo volteen? Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. 19. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O 20. Y escríbelas en los postes de tu casa y en sus puertas, para que los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanecen sobre la tierra. Amén. Ahora yo pregunto, ¿verdad que eso ya no lo hacemos? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado de que eso era para la gente del Antiguo Testamento. Pero fíjense que yo tengo mi Salmo 23 en la casa, tengo los 10 mandamientos en la casa y hasta el Salmo 91. ¿Por qué los pongo? ¿Porque soy legalista? No. Simplemente porque hago lo que dice la palabra y luego me recuerdo lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago 1:21? Porque miren, si yo, que a puras penas leo la Biblia, mis hijas no la leen, y entonces ¿cómo se las recuerdo? ¿Cómo hago yo para que se les graben en el corazón? Poniéndolas en los postes y en las paredes. Pero eso ya no se ve, y hasta que le digo, nos han enseñado de que eso es para los del Antiguo Testamento, eso es para los legalistas. Santiago 1:21, 22, 23 y 24. ¿Quién lo lee? ¿1:21? Así dije, ¿verdad? Ya. Al 24. ¿Quién lo lee? Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida como él. Puedo leer yo en esta versión. Dice, por lo cual, dice, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la palabra divina que ha sido como ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Pero habéis de ponerla en práctica y no solo escucharla, engañándonos lastimosamente a vosotros mismos. Porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, será parecido a un hombre que contempla al espejo su rostro nativo, ensuciado y con algunas manchas, y que no hace más que mirarse y se va sin quitarlas y luego se olvidó de cómo está. Entonces, ¿por qué tenemos que poner las palabras en nuestro corazón? Porque se nos olvida. Anteriormente, en los estudios anteriores, dijimos que una de las cualidades o características que tenía María era que atesoraba en su corazón la palabra. Pero ¿y si no la puedo atesorar? Mejor la pongo en los dinteles de mi casa. Dice, ahí debería estar, digo yo pues,
Yo no soy el dueño de la casa, ¿verdad? Ahí debería de estar por lo menos decir, el Señor cuidará tu entrada y tu salida. Sale el muchachito y mira para arriba, el Señor cuidará mi entrada y salida. ¿Se va? ¿Ya lo declaró? Dijo madre que tiene su tabla de multiplicar por toda la carne. ¿Me entiendes? El único que tengo yo en mi cuarto es Juan 3:16. El único que tengo. Vaya, ahora imagínense, ¿cuánta palabra de Dios hay? ¿Cuánta palabra de Dios hay que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón? Porque si no vamos a hacer como Santiago dice, que nomás nos vamos a ver al espejo, nos vamos a ver, y porque ¿se acuerda usted cómo salió de su casa en la mañana y cómo llegó al otro lado? Porque mire, las mujeres tienen esto, llegan a un lugar, después de que manejaron, hicieron todo bien, llegan a un lugar, se meten y empiezan a darse otra vez una manita de gato, dicen, porque no saben si están bien, porque ya se les olvidó cómo salieron. ¿Verdad? El hombre no es así, aunque yo he visto hombres que son bien coquetos. Incluso mi esposa me dijo una vez, yo no sé, dice, tú usas crema en la casa. Sí, yo uso crema en la casa. Dice, los hombres no usan crema en la casa. Bien, pues yo sí. Pero vamos al punto, pues, que quiero decirle yo de que si nosotros pusiéramos o atesoráramos la palabra del Señor en nuestro corazón y dejáramos que ella obrara en nosotros estaríamos adquiriendo el propósito del cual el Señor me dio, como dice Isaías, ¿verdad? Es bien simple y sencillo. Ahora, como les digo, a mí me han enseñado y así me lo enseñaron a mí, pero cuando yo empiezo a ver los estudios y empiezo a desglosar los estudios, yo empiezo a dar cuenta, la verdad que necesitamos, ayer nos lo enseñaba el hermano, volveos a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque volveos a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque la senda en la que vamos no vamos bien. No vamos bien, preguntar cuál es la senda verdadera. Entonces, debemos de volvernos a las sendas antiguas. Y ese es uno de los beneficios que tiene la palabra de Dios. Que lo que quiere la palabra de Dios es afectar tu corazón. Afectarlo de tal manera. Afectar tu corazón. Afectarlo de tal manera que se purifique, decía el hermano allá. Purifique, lleva acento purifique. ¿No? Así se purifique. Okay. Purifique. Eso lo decía el hermano. Bienaventurado usted que no se lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios que está dentro de usted. Entonces, imagínense, si nosotros tuviéramos y nosotros pusiéramos ese principio en práctica, nosotros nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Hace unos tiempos atrás, yo trabajaba en la compañía Edison y llenaba aplicaciones. Y me acuerdo que llegué a un lugar ahí en de Los Ángeles, y cuando salí venía saliendo la señora, venía saliendo su hijo ya adulto, y de repente le digo, buenos días, me dice. Adiós mamá, nos vemos, échame su bendición, sí. Y agarró el crucifijo, lo besó y empezó a decir versos bíblicos. Y yo me quedé asustado. Y dije yo, si esta ejerce un sacerdocio sobre su hijo, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad? ¿Cuánto no más nosotros que tenemos la verdad? Así sale. Apúrate, rápido, corre, ya te hizo tarde. Y a veces ni come. Yo, mi hija siempre se queda esperando cuando le digo, mami, te cubro con la sangre de Cristo, que tengas un día hermoso, que se des sabiduría.
Y ella se queda esperando hasta que le digo eso, se va. Sí, pero Vamos a ver Salmos 19:11. No, 119:11. Y ahí vamos a ver algo más. Vamos a ir caminando que rápido se va el tiempo. Y apenas vamos con el primero y son 7. Ay, voy a ir con el primero. I had one too. 119. Sí, 119:11. Dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Vale. ¿Qué entiende usted en este salmo? Que si usa la palabra más es más probable pecar contra él. ¿Otra? ¿Quién entiende más? La Biblia está en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Fíjese que yo no estaba leyendo mi listita porque me da mucha flojera ya que llegaba a la casa y me sentía muy cansada y entonces mi esposo me dijo, ¿sabes que no puedes leerla? Ponla en tu iPad. Y es cierto, el Señor me dijo, porque mi palabra es medicina para tus hijos. Y de verdad le dije yo a Oscar que hoy que no leí, que no oí nada, llegué tan cansada como que me había pasado un tren encima. Digo, es raro, pero hoy me siento tan cansada porque no oí la palabra del Señor. Y todos los días que yo iba bien contenta, yo me estoy bien relajada, pero hoy que no escuché nada de la palabra, ni un versículo, nada, porque estaban los niños ahí de descanso y yo siempre hago mis mensajes y todo. Y de verdad que es medicina para nuestro esfuerzo y he aprendido muchas cosas más porque de ahí digo yo, eso no lo había oído, tal vez ya lo había leído pero no le había puesto tanta atención como estar escuchando la palabra del Señor, porque ahí están leyendo todos los versículos y todo, le va diciendo Juan capítulo 1 versículo Juan y así, es muy bonita, se lo recomienda. Sí, hermana, Ok, le damos otra vez el salmo. Dice, sigamos usted en la lectura. Dice, dentro de mi corazón deposité tus palabras para no pecar contra ti. Entre más palabras de Dios atesore yo en mi corazón, más me voy a acordar de no pecar en contra del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice que hubo un muchacho en la Biblia que le pidió la herencia a su papá y se fue a vivir la vida loca y se fue y derrochó su herencia y usted sabe la historia, pero fíjese que yo me hice la pregunta. Dice que él cuando vio a los cerdos se acordó de que en la casa de su papá había comida. Eso dice la Biblia, pero yo más creo que él se acordó de ese verso. He pecado contra el cielo y contra él. Él se acordó de la palabra y entonces regresa. Pero lo que más me impresionó fue lo que le dijo el papá al hermano mayor. Le dijo, tu hermano había muerto y hoy ha resucitado. Entonces este muchacho se acordó de aquel verso que dice, el alma que pecare morirá. Yo me figuro que la figura está en la comida, pero en sí cuando nosotros volteamos la tortilla y le damos la otra cara a la tortilla, yo me supongo que ese muchacho se acordó, he pecado contra el cielo y contra ti, y el alma que pecare morirá. Entonces se arrepintió y se fue de regreso. ¿Por qué? Porque fueron hombres y fueron, es una cultura que lee la Biblia, es una cultura que lee la Torah, es una cultura que se dedica todos los sábados a leer lo que nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo me voy a acordar de no pecar contra el Señor? Entre más palabra de Dios atesore en mi corazón, menos me voy a acordar de pecar en contra del Señor. Una de las cosas que la palabra del Señor hace
es abrir tu corazón. Abre tu corazón. ¿Lo abre para qué? Para que tú aceptes la palabra de Dios. Hechos 16:13 en adelante. Se cuenta la historia que Pablo salió a buscar un lugar para orar. 16, 13, 14. ¿Quién lo lee? Hechos 16, 13 y 14. ¿Quién lo lee? Yo voy a empezar a correr porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Quién lo lee? A ver. ¿Quién digo yo? Miedo. A ver, hermano, brother. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Taitira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que el pueblo decía. Amén. Mire, yo puedo venir aquí con usted y esforzarme. Yo puedo leer, puedo instruirme, puedo agarrar un tema, puedo agarrar otro, pero si el Señor no abre su corazón, no va a entrar la palabra de Dios. Porque quien hace la obra es el Señor. Él es el que va a abrir su corazón. Ahí dice, no lo digo yo, lo dice ahí, que abrió el corazón de esa mujer para que aceptara la palabra del Señor. Dice que muchos han dejado de venir. Y han dejado de venir porque no han aceptado la palabra. Me han visto a mí, un vaso quebrado, un vaso que tiene rajaduras como usted y yo. Pero ellos debieron de haber aceptado la palabra del Señor. Pero es que no era para ellos, porque Dios no abrió el corazón de ellos, abrió el corazón de usted. Y usted sigue en el camino. Ahora, ellos van a regresar. Pero como usted ya está restaurada, usted va a restaurarlos a ellos. Y ese es el punto más hermoso. ¿Por qué? Porque esta casa es casa de restauración. Y entonces, eso es lo más importante. Yo lo que quiero dejarle en su corazón es que uno de los beneficios de atesorar la palabra de Dios es que va a afectar su corazón a tal punto de que usted tenga la necesidad o sienta la necesidad de purificarse. Entre más me acerco a la luz, más manchado me miro. Entonces, es importante. Atesore la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, ¿por qué es que el Señor, y ahí esto es lo último, para dejar y vamos a ir al otro? ¿Por qué es que el Señor quiere afectar nuestro corazón? ¿Por qué la intención y el propósito de afectar nuestro corazón? Porque Dios es un Dios de pacto, es un Dios fiel y justo. Y entonces, si usted me acompaña a Hebreos 10:16, y alguien me busca Jeremías 31, 33 y 34, y alguien me busca Primera de Juan 2:26. Son tres, ¿verdad? Hebreos 10:16, Jeremías 31, 33 y 34, y Primera de Juan 2:26. Y vamos a empezar con Jeremías. Lo dije al revés. Primero puse Hebreos, pero primero va Jeremías. ¿Quién lo tiene? A ver, brother Suazo. Yo tengo el de Hebreos. Hebreos, Jeremías. ¿Jeremías qué? 31, 33 y 34. Y Primera de Juan 2:26. 32 y 33. 31, 33 y 34. He aquí vienen días, declara Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová.
Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo les seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, declara Jehová, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. ¿Qué dice Hebreos 16:10? 16:10. No, 10:16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hebreos. Hebreos, no es. Este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Amén. ¿Qué? ¿Verdad? En sus corazones, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 2:26? Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañar. Primera de Juan 2:26. Sí, eso es lo que dice. Mantener en vosotros la unción divina que de él recibiste. Es el 27. A la vez, es que tal, me cambia el versículo. A ver, ¿quién lo pega? El 27 entonces, hermano. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así con nuestra unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en él. A ver, hablamos de pacto, ¿verdad? Ahora, pregunto yo, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el pacto que está hablando ahí Jeremías, Hebreos? ¿Cuál es el pacto? De poner la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Allá dijeron algo. ¿A quién se atreve a decir más? Entendamos el versículo. Es que lo que tenemos que hacer es entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿De qué pacto está hablando? ¿De qué pacto está hablando? Dice, se lo voy a leer yo aquí y usted ponga atención. Dice: mas esta será la nueva alianza que yo haré, dice el Señor, con la casa de Israel. Después que llegue aquel tiempo, imprimiré mi ley en sus entrañas y la grabaré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán el pueblo mío. Y no tendrá ya el hombre que hacer de maestro de su prójimo, ni el hermano de su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es el pacto? Que Él no se va a acordar de nuestros pecados. Que Él perdone. No me voy a acordar de sus pecados, dice. Ese es el pacto. ¿Perdón? Sí. ¿El perdón es el pacto? No, el perdón es el pacto. Ese es el pacto. Y ahora añade otra cosa. Ya no van a tener necesidad de maestro. La misma unción que está en ustedes es la que la va a enseñar. Entonces, entre más yo me purifique, entre más yo atesore palabra del Señor, más me voy acercando yo a ese pacto. No como estamos aprendiendo. Oh, perdón. Hebreo, no. Se me olvidó escribirle. No more pecado, voy a poner yo. No more pecado. No sé qué más. O latín. No se acordará de ellos de más pecados. Entonces, al atesorar nosotros la palabra, entonces vamos nosotros acercándonos a este pacto. Cuando el Señor logra afectar tu corazón,
ese pacto se va a ver, pero bien fácil. Vamos a dejarlo ahí porque ya me atardé y no quiero seguir, hay todavía muchas cosas que decir. Pero lo que quiero dejarle en su corazón es, entre más palabra de Dios nosotros atesoremos, más nos vamos a purificar, más nos vamos a acordar de no pecar, más nos vamos a acercar a ese pacto, más y más y más y más. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de la palabra de Dios? Que quiere afectar tu corazón. Tu corazón va a ser afectado. Ese es el primer beneficio de la palabra de Dios. Va a afectar tu corazón de tal manera que cuando ya esté afectado tu corazón, ella no se va a acordar de tus pecados. Ella no se va a acordar de tus pecados. Como martillo. Hasta que quiebre tu corazón. Entonces, ahora vamos a seguir adelante porque el tiempo apremia y yo la verdad sí ya me llevé mucho tiempo, ya solo me quedan 20 minutos para el próximo, y así lo hacemos. Bueno, entonces, ¿cuántos tienen manos? A ver, levanten las manos. A ver, levanten las manos, háganlas así. Levanten sus manos, levántenlas y háganlas así. Manténganlas arriba. Ahora voy a empezar a quitar todas las bolsas. ¿Por qué quiere el Señor afectar nuestras manos? Esa es otra de las que vamos a ver. ¿Por qué cree usted que los delincuentes le dicen a uno levante las manos? ¿Por qué? Porque lo imposibilitan a usted. Usted ya no puede hacer nada. Dice que es tanto el temor que cuando usted quiere hacer algo y usted no te muevas, más la sube para arriba, pues ya no le dan más para arriba y usted así se hace. ¿Por qué? Por el temor. Pero esas manos tienen muchas cosas. Dijimos que las señales se hacen a veces y a veces utilizamos las manos para hacer señales. ¿Qué hacía Moisés cuando levantaba las manos? Hacía una señal, levantaba la vara y el pueblo de Israel prevalecía. Se le bajaba la vara y el pueblo de Israel perdía. Entonces, las manos nos sirven para hacer señales. Era lo que él estaba hablando de los ademanes. Entonces, cuando nosotros hacemos ademanes, platicamos con las manos. A veces, a ese lenguaje que se habla con las manos, usted se ha dado cuenta que mucha gente lo practica hoy en día. Incluso ellos saben hablar y más sin embargo usan ese. Ahora, en el mundo espiritual, nuestras manos hacen muchos mensajes. Por ejemplo, mi esposa, por eso me da a mí gusto a veces platicar con mi esposa, porque yo no le cuento nada de lo que vamos a hablar. Yo no le digo a ella, mira, esto va a pasar, eso no, sino que ella me da a mí y ella me ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se dice? Aquí la tengo en la boca. Eso, me confirma de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ella me decía, ¿tú has visto unas señales así, me dice, así, le digo, esas señales son de no sé quién, eso es lo que yo digo así. Y esas señales, muchos de nuestros niños las hacen. Muchos de nuestros niños las hacen. Incluso en el mundo pandilleril de las gangas hacen muchas señales de esas. Y ellos se comunican por medio de esas señales. Ahora, nuestras manos tienen que ser afectadas también por la palabra de Dios. Acompáñenme a Isaías 44:4. Isaías 44. Voy a borrar esto. Quedamos que el primer beneficio de la palabra es afectar nuestro corazón, ¿verdad? Quedamos. Isaías 44:4. Ajá, Isaías 44. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. No, entonces es 4:5. Y este dirá, yo soy de Jehová. Ese. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano. Escribirá en su mano. A Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Ok, ahora ¿quién me lee Salmo 7:3? Sí, Salmo 7:3.
Jehová Dios mío, si yo he hecho esto y hay en mis manos iniquidad. Amén. Miren lo que dice Isaías. Dice, este dirá, yo soy el Señor. Aquel otro se gloriará de llevar el nombre de Jacob. Y otro escribirá sobre su mano, soy del Señor. Y se apedillará, dice, con un nombre semejante a Israel. Ahora David dice, Señor Dios mío, si yo tal hice, y hay iniquidad en mis acciones. ¿Qué nos está dando a entender David? De que con nuestras manos nosotros podemos hacer justicia o injusticia. Porque si hay injusticia, como él dice, quiere decir que yo puedo hacer justicia. Ahora, vamos a poner el ejemplo. ¿Cómo puedo hacer yo justicia o injusticia con mis manos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer yo justicia o injusticia con mis manos? ¿Cuántos de aquí hemos ido a corte? Yo he ido a corte. Bueno, nos presentamos delante del juez. El juez agarra un papel y escucha todo lo que usted le dice, o el juez le dice todo lo que está escrito en el papel. Y usted se declara culpable o inocente. Ahora, la otra contraparte. El juez va a escribir todo lo que usted le diga, pero si el juez escribe todo y no lo firma, eso no tiene valor. Entonces, con su mano, él puede hacer justicia o injusticia en ese momento. Mire, llegaron dos mujeres delante del rey Salomón y se estaban peleando una maternidad. Si no muy me recuerdo, parece que una de las dos se acostó encima del niño y lo mató y le cambió el niño y ya. Usted conoce la historia. Pero la pregunta es, ¿qué dijo Salomón? Maten al niño. Eso fue lo que él dijo. Ajá. Vale. Pregunto, ¿con qué le iban a matar los soldados? Ese es el instrumento. Pero ¿con qué iban a hacer justicia? Con sus manos. Usted puede tener aquí el rifle más hermoso que puede haber y el más poderoso, pero de nada me sirve si usted no lo activa con sus manos. Entonces, si David dijo que había injusticia en sus manos, quiere decir que también puede haber justicia. Miren, le voy a contar esto. Acabo de comprar un carro, ¿ya? Y la persona que me vendió el carro tiene la potestad de firmar por la persona que no está. Pregunto, ¿ella hizo justicia o injusticia? Justicia. Hizo justicia con sus manos. ¿Por qué? Porque ella tiene el derecho, tiene la potestad de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, con sus manos usted tiene justicia o injusticia. Ahí va otro ejemplo. Cuando nosotros, pregunto, ¿qué hizo Jacob? ¿Usurpó el lugar de Esaú? ¿Sí o no? ¿Qué es usurpar? Ocupar el lugar de ¿Ocupar qué? un lugar de otro. Eso es usurpar. Ocupar el lugar de alguien. Ok. Pregunto otra vez. ¿Jacob usurpó el lugar de Saúl? ¿Sí o no? A ver, sí dicen acá, sí dicen Sí y allá. no. ¿Sí o no? Sí y no. No, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, por lugar. Miren, todos dicen sí. Yo digo no. Yo digo no. ¿Saben por qué no usurpó el lugar el de Esaú? Porque
Esaú se lo cambió por una comida. Entonces le cedió el lugar. Él cedió el lugar. Pero cuando le pusieron, Ahí vamos. Ahí vamos a la justicia divina. Ahí vamos a la justicia. Él no usurpó el lugar de Esaú. Esaú se lo cedió a él. Ahora, ¿con qué hizo justicia Jacob para que pudiera obtener su bendición? Con sus manos. Se puso vellos en sus manos, ¿verdad? Y se presentó delante del padre. ¿Qué dijo el papá? La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. ¿Con qué hizo justicia Jacob? O sea, entonces Jacob no es un ladrón, no robó. porque la vendió el otro, se la dio. Exacto, tampoco fue usurpador, porque el otro le cedió el lugar. Ahora, ¿por qué él mintió y por qué se cubrió las manos? Porque él necesitaba hacer justicia de lo que había hecho con Esaú, porque si no, Esaú llega y le dan la bendición a él. Y Jacob se hubiera quedado sin nada, sin lentejas y sin bendición. Entonces él dijo, no, yo aquí hago justicia. Yo le di mis lentejas y él me cedió el lugar, pero ahora ¿cómo engaño a papá? Entonces él hizo justicia con sus manos. Se envolvió sus manos con vellos. Dice que la mamá de él le dio esa idea. Mira que las mujeres son bien pilas. Y entonces le dio la bendición a Esaú. Entonces con nuestras manos nosotros podemos hacer justicia o injusticia. Entonces, ¿qué dice el Salmo 26:6? Salmo 26:6.